Tengo el gusto de presentar al doctor Edgar Jiménez, catedrático e investigador titular de posgrados de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Tiene el grado de maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, Santiago de Chile. También es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y doctor en Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de la Sorbona, París, Francia. En otras actividades ha sido consultor en planeación estratégica de la Organización Panamericana de la Salud, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Consejo Consultivo del Centro Latinoamericano de Gerencia Política. Con ustedes, el doctor Edgar Jiménez. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Arturo Oropeza por esta brillante idea en un momento oportuno que nos permite participar con gran satisfacción en esta mesa de debate con el doctor Julio Millán, la doctora Saludowski y con él mismo. En este instante se desarrolla también en Chile un debate parecido y similar en el que participan académicos, literatos, poetas y representantes de la opinión pública chilena preocupados por lo que está aconteciendo en la región. Sin duda alguna, también debo reconocer al Colegio de México, a la UNAM y particularmente al Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico por el esfuerzo para hacer posible este libro, que significa también una responsabilidad, y yo diría corresponsabilidad en la construcción del futuro, como bien señala el doctor Millán. La prospectiva significa también diagnóstico, porque estamos construyendo el futuro a partir del presente, aunque muchos países de América Latina están buscando construir ese futuro a partir del pasado, y esto significa, evidentemente, situaciones diferentes. La prospectiva y en la realidad del presente incorpora un elemento importante, la probabilidad de lo improbable. Es decir, nadie imaginaba lo que aconteció el martes, llamados por algunos negro, la probabilidad de lo improbable. De manera tal que me permito hacer una breve reflexión sobre este presente como punto de partida en el proceso de construcción del futuro. Y me voy a referir en concreto a América Latina, daré algunos ejemplos, si ustedes me permiten. En primer lugar, asistimos a un proceso general que ha inundado todos los espacios sin reconocer fronteras, particularidades o maneras de ser nacionales, la globalización. En segundo lugar, estamos inmersos en un capitalismo sin fronteras. Todos los países definen su horizonte a partir de la economía libre de mercado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Desde cuándo el mercado pasó a ser el nuevo actor del crecimiento y desarrollo? Dependemos del mercado. El mercado se resfría. El mercado recibe señales de discursos, de éxitos o de fracasos electorales. El mercado puede pulverizar y aniquilar países, como veremos más adelante. Surge sin duda alguna esta titularidad del mercado, que no solo es económico, es también mercado político, es mercado laboral, es mercado educativo, es mercado cultural. Es decir, es el mercado que de alguna manera pasó a ser el actor por excelencia en todos los países. Y el mercado empezó a generalizar las políticas públicas en los 2 decenios del siglo anterior, los 80 y los 90. En América Latina, independientemente de si el país era del Caribe, Centroamérica o del Cono Sur, todos los gobiernos aplicaron de manera uniforme las mismas políticas con la misma orientación pública o económica. Es clarísimo. ¿Qué es lo que aconteció en esas circunstancias? 2 procesos. Existía la necesidad estructural de transformar la realidad del pasado moderno y construir una sociedad postindustrial o posmoderna. Ahí surge el tránsito hacia una nueva sociedad. Es visto ese periodo como un periodo de ruptura.
Sin embargo, no tuvimos la capacidad ni la posibilidad de conducir y administrar la globalización, porque la globalización hay que administrarla, hay que conducirla. Y China, está aquí el doctor Oropesa, experto en China, China tuvo la capacidad para apropiarse de la globalización, para nacionalizar la globalización. Es posible que esté hablando de más, pero la academia nos permite hacerlo. Alemania también. Alemania se apropió de la globalización. De ahí que el destino de la Unión Europea, no solo de Europa, es Alemania, con Angela Merkel. Ella aparece, y Alemania aparece como defensora del mundo liberal democrático frente a las actuales circunstancias surgidas con el nuevo gobierno que asumirá la presidencia en Estados Unidos en enero. En América Latina no tuvimos esa capacidad. Imaginamos que la globalización se iba a conducir a sí misma. ¿Y qué es lo que pasó en los 2 decenios anteriores? En primer lugar, la economía creció y de manera acelerada en el marco de políticas de ajuste estructural, recordarán, de primera y segunda generación. En el caso mexicano, Santa Fe es la expresión acabada de esa modernización económica. A nivel político, los gobiernos, ¿sí?, hicieron posible algunas reformas de manera tímida. El Estado se mantuvo, las instituciones se quedaron en su sitio, no tuvieron la posibilidad de modernizarse. Y a nivel lento, incluso gradual, la política social también marchó a un ritmo realmente dramático. De ahí que en los años 80, 90, América Latina tenía 245, 248 millones. Hoy tenemos 168. Hubo, sin duda alguna, éxitos relativos en esas circunstancias. En ese marco también América Latina se desestructuró económicamente y socialmente. Esto quiere decir que asistimos a un proceso de individualización de la sociedad. Difícil imaginar hoy la sociedad estructurada en clases sociales por algo importante, ya lo dijo Piketty, otro autor que debe sumarse a las sugerencias de la doctora Zabludovsky. Los componentes estructurales del sistema capitalista se modificaron y nosotros no entramos en ese debate en América Latina. Dimos por sentado que el sistema capitalista marchaba sobre ruedas y no fue así. Son los elementos estructurales que definen hoy el comportamiento y funcionamiento del sistema. De ahí que la globalización, pese a la intención del nuevo presidente electo de Estados Unidos de acabar con la globalización, no va a ser posible. Tengo esa impresión, porque la globalización es parte inherente de la estructura del sistema renovado capitalista. Por eso es que podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de un capitalismo sin fronteras, más allá de las características de poder, de régimen político vigente en algunos otros países. Algo también importante, surgió en América Latina un proceso y que dio lugar, ¿sí?, a teorías renovadas para entender lo que sucedía en el siglo anterior, finales del siglo anterior y el nuevo siglo, los primeros años de este siglo. La sociedad en América Latina se decodificó, producto de la transición, producto de aquello que se estaba renovando para dar lugar a una nueva sociedad. Georges Balandier teoriza sobre esto. Mis estimados participantes, y con todo respeto, hoy en América Latina no existen valores, principios, normas ni ética. Por eso la violencia, por eso la inseguridad, por eso la corrupción, el gran flagelo de América Latina y de los gobiernos. Nunca se vio en Costa Rica 3 expresidentes sometidos a juicio. En El Salvador 2 de ellos ya están en la cárcel. Los 3 últimos presidentes en Guatemala también, y en otros países. Es decir, no hay normas que nos permitan garantizar el funcionamiento de la sociedad por los espacios que tradicionalmente funcionaban la sociedad. No hay normas. El saludo cuesta y además nadie saluda. Es principio
de vinculación con el otro, porque el otro no existe. Por eso el secuestro, por eso es realmente las cifras, ¿sí?, de asesinatos en Centroamérica. En un año, 25,000 asesinatos en el triángulo de países Guatemala, Honduras y El Salvador. Es dramático. 25,000 dividamos por mes, por semana y por día. Es algo realmente inimaginable. Lo improbable es probable. Pero a la par de la decodificación también surgió la desconfianza. Castel, ¿sí?, teoriza sobre esta situación. Permítame 2 ejemplos o 3. ¿Sí? 7 de cada 10 vecinos en América Latina, grandes capitales, desconfían de su vecino. ¿Cómo podemos nosotros construir un proceso democrático, de confianza en el próximo, de unidad y de cohesión nacional cuando desconfiamos del vecino? Por eso las rejas, y por eso todo aquello que significa separarme del otro. Y algo más dramático, 6 de cada 10 parejas desconfían de su pareja. Dígame, señor, entonces, ¿con quién convivo yo si desconfío de él y de ella? 6 de cada 10. Optimista. ¿No? Y algo más impresionante. Los otros fueron mentirosos. Sí, para 6 y 4 mentirosos. la infidelidad. 8 de cada 10 parejas de reciente formación, varón y mujer, son infieles. En las grandes capitales de América Latina, porque la fidelidad ya no existe como principio. De manera que la familia está desintegrada de origen, de inicio. No solo la sociedad, también la familia y la iglesia. Existen 114 tendencias religiosas en América Latina, lo que hoy se llama la iglesia electrónica. Antes eran 10 o 12. Y uno se pregunta, ¿y dónde están esos sectores nuevos, renovados o tendencias religiosas? No están en los barrios altos, están en otros lugares de la periferia de las grandes ciudades. También asistimos a algo significativamente importante, la incertidumbre que ya mencionó la doctora Sabludowski y el doctor Millán. La incertidumbre es la incapacidad, ¿no?, para tener los recursos que nos permitan controlar y entender esta realidad con visión y ausencia de visión de futuro. Y esto es lo dramático. Y esto ha dado lugar a una crisis de las ideas. En América Latina estamos asistiendo a una crisis de la izquierda y de la derecha, y todos se refugian en el centro político. Centro, centro, nuevo centro, justo centro, centro histórico, centro derecha, centro izquierda y punto medio. Es impresionante. En América Latina existen 618 partidos políticos y los nombres inimaginables, hasta folclóricos, y los candidatos más folclóricos todavía. Cerveceros, futbolistas, ciclistas, boxeadores, payasos. No hablo de México, estoy hablando en general de América. ¿Sí? De manera que asistimos a una decodificación de la política. La política se vació de contenido. Hoy irrumpe la teatralidad política, el espectáculo político, y sobre esto también se ha teorizado. Imagínense el presidente de Venezuela, que tiene contactos con Hugo Chávez a través de un pajarito. Es impresionante. Recibe mensajes, orientación política, el espectáculo. Pero no solo él, muchos mandatarios cuyo discurso carece de objetivo, de orientación política. ¿Sí? El discurso dice nada. Pobres asesores que son convocados para elaborar un discurso que diga nada, pero que la sociedad imagine que es el mejor discurso que escuchó en su corta vida. Carente de orientación incluso ideológica, y en América Latina tenemos muchísimos, y esto está afectando sin duda alguna a la dignidad nacional. Y algo también importante, los próceres de la independencia, de la historia, hoy a la nueva juventud no les dice absolutamente nada. ¿Quién es O'Higgins, San Martín, entre otros, Antonio José de Sucre? La juventud no los conoce, pero sí conoce a Messi, sí conoce a Madonna. Entonces hay una internalización de nuevos símbolos carentes de referente nacional
que también ahonda la problemática en América Latina. Y en esta perspectiva, el mercado pone en marcha 5 principios: realismo, pragmatismo, eficiencia, competitividad y disciplina. Y para hacer algo en la vida hay que ser eficiente, competitivo, pragmático, competitivo y altamente productivo en un marco de la disciplina. El apellido no sirve absolutamente para nada. El mercado carece de rostro para leer riqueza y pobreza. El mercado internacional le preguntará a Haití: ¿competitivo en qué, señor Haití? Y Haití no tiene con qué competir. De ahí que Haití hoy es considerado país de alto riesgo. Hoy asistimos a una nueva tipología de América Latina: países emergentes, países en vías de emergencia, países de riesgo y países de alto riesgo. Esa es la nueva tipología. Ya no es la anterior, dependiente, países subdesarrollados, países de la periferia o del tercer mundo. Ese ya no es el abanico conceptual o el arsenal teórico que nos permitía acercarnos a la región. Y con algo igualmente dramático: salvo Costa Rica y Panamá, todos los países de Centroamérica son países de riesgo, es decir, son países no viables en el futuro. La totalidad de los países del Caribe, salvo República Dominicana, son países de alto riesgo, igualmente no viables. Como países no tienen con qué competir. Son países cuya producción está vinculada a una economía de postre. Producen café, azúcar y frutas, y con eso no se compite en el mercado internacional. Esto es dramático. Es decir, que están heridos de muerte, con todo respeto a esas grandes regiones y países. De manera tal que el mercado en esos países no lee la grandeza de Guatemala o de El Salvador o de Costa Rica. Lee si son países eficientes y competitivos, si son países realistas como tales. Y la posibilidad de reinserción pasa por esa lectura. De manera tal que América Latina, en este marco, se enfrenta también a otro tipo de problemas de carácter interno. Es la región más desigual del mundo. Imagínense, ocupamos el primer lugar en desigualdad en el mundo. El 20% más rico de la población capta en promedio el 47% del ingreso total. Léase, la globalización en América Latina polarizó el ingreso y polarizó lo que la CEPAL llama la emergencia de nuevas brechas sociales en América Latina. La pobreza sí, hubo yo creo que éxitos, 168 millones hoy, sin embargo, de los cuales 70 millones viven en la indigencia. Eso sí es dramático. La cuarta semana de cada mes los 70 millones no tienen que comer. Es grave, gravísimo. 48 millones de jóvenes, de los cuales 21 millones no trabajan ni estudian, los ninis que ya han sido mencionados, y 27 millones no trabajan. Y si nos preguntamos dónde están los 48 millones, superan la población de Centroamérica y el Caribe en su totalidad. ¿Y dónde están los 48 millones? ¿A quién importan los 48 millones? A nadie. Es dramático. Son espacio de reclutamiento fácil, ¿sí?, para otras tendencias y otros sectores o actores no convencionales. Algo que también debe llamar la atención es la emergencia de la clase media en América Latina, desilusionada, carente de expectativas y sin lugar próximo de ocupación o de éxito. Hoy tenemos el 30% de la población latinoamericana integrada por clase media, 180 millones aproximadamente. Para el 2025, el 42% de la población será de clase media, es decir, 310 millones. Y la pregunta, ¿América Latina tiene las instituciones, los recursos o mínimamente un proyecto de nación que permita albergar, esperar, dar satisfacción a necesidades y demandas de esta clase media en el futuro próximo? Estamos hablando de 10 años, no las tenemos. Y este es otro de los grandes problemas. Se suma a esto la informalidad. 60% de los trabajadores de América Latina son parte de la informalidad.
Y algo dramático, 8 de cada 10 informales no han terminado la secundaria. Grave. Y 6 de los 10 no han terminado primaria. Entonces, ¿cómo poder hablar de productividad y competitividad cuando 180 millones de trabajadores informales de América Latina tienen una productividad inferior en 70% al resto de los trabajadores de América Latina? Esto es dramático. Podemos hablar de la eficiencia, de la competitividad, de los retos del mercado internacional, pero lamentablemente ese 60% no es productivo y esto impide una competitividad como debiera darse en circunstancias diferentes. Asistimos también a problemas generados por la misma realidad, como dice Emilio Tenti. La realidad es generadora de tensión, surgen miedos sociales y nadie sabe de dónde procede. Da la impresión que el aire tuviera color y olor gris. Como un periodista mexicano dijo en un artículo, hay que salir en la mañana llevando un testamento porque no sabemos si vamos a volver vivos en la noche. Producto de esta realidad que es agresiva y portadora de miedos sociales. A nivel económico, igualmente, el panorama sin duda alguna llama la atención, como dice Alicia Bárcena de la CEPAL. América Latina desaprovechó su tiempo de bonanza. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? En primer lugar, la reducción del volumen de exportación de las materias primas. Se dice fácil, pero ¿qué significa esta situación? La productividad en América Latina creció en 20 años 1.6%, comparando con Turquía, que creció al 4%, Polonia al 3%. O sea, nosotros no significamos absolutamente nada en términos de crecimiento de la productividad. Para esto es importante la calidad de la educación, sin duda, las reformas también, de tercera o de nueva generación. Sin embargo, hay muchos países que han sido medidos bajo el esquema de la OCDE, cuyo resultado de la calidad educativa es -0. No hablo de México. México es comparable a Brasil, Chile, Colombia y probablemente Perú. ¿Qué significa -0 de conocimiento? Es gravísimo. Y no doy nombres de países por respeto. La tasa de crecimiento económico de América Latina en el 2014 fue de 1.2, en el 2015 de 1.0. De un punto, en el 2016 de -0.9%. Estamos ingresando a un periodo de recesión. Leve, tibia, frágil, sin embargo ya estamos. Evidentemente porque ya hay 4 o 5 países en recesión. Es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, también Ecuador. Hay otros países que están creciendo, Bolivia al 4%, Colombia al 3%, Perú también al 3%, y ya termino con esto. De ahí que el futuro de América Latina nos obliga a entender esta realidad, porque a este panorama económico debemos incorporar en medio minuto una reflexión a propósito de los recursos ilícitos de América Latina. Lo señala la CEPAL. ¿De dónde proceden los recursos ilícitos que están saliendo de la región, que superan la inversión extranjera directa, el monto de estos recursos ilícitos? Y el monto